Decíamos que después de algún tiempo, bastante tiempo ya de estar ausentes aquí de las clases, hoy la reiniciamos con el tema que estamos tratando, ya sabemos todos, son los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico, y el asunto de ahora es negación y distorsión de la divinidad de Dios. Como en el judaísmo mesiánico hay quienes niegan, ya hemos hecho en clases anteriores, rotundamente que Cristo sea Dios, no admiten eso, dicen que Cristo es hijo de José y de María y que en él no hay ninguna divinidad. Otros no lo niegan rotundamente así, pero sí distorsionan, un poco que disfrazan la realidad, la verdad de lo que enseña el Nuevo Testamento sobre la divinidad de Dios. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Habíamos dicho que el estudio este estaría centrado principalmente en hacer una comparación de los textos, o no de todos, por lo menos los más importantes que hay en el Nuevo Testamento, los cuales reflejan la divinidad de Cristo, entre la Reina Valera y el Código Real. Porque lo que estamos considerando es este libro, que es el autor de él, el Dan Ben Abraham, es un supuesto Nuevo Testamento que él escribió con sus ideas, y entonces pues aquí aparecen los textos que en la Reina Valera dicen que Cristo es Dios, y el principal de ellos es este, sobre el cual vamos a comenzar. Juan 1:1. Creo que casi todos se saben este texto de memoria, pero vamos a ver la comparación. ¿Qué dice la Reina Valera? La reedición que vamos a usar es la de 1995, y aquí vamos a poner qué dice el Código Real en ese primer texto, Juan 1:1. La Reina Valera dice: en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el Código Real dice así: desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre con Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. ¿Qué es lo primero que vemos a la hora de comparar estos dos textos? Bueno, que hay una sustitución de nombres. En la Reina Valera vemos la palabra verbo. Distinguen bien ahí. En el Código Real se sustituye por la palabra dabar. Y en la Reina Valera aparece la palabra Dios 2 veces. En el Código Real aparece la palabra Elohim 3 veces. Esas son las sustituciones. Verbo por dabar. Dios por Elohim. Ahora bien, vamos a ver cómo se lee esto en el texto griego. En principio era el verbo. ¿Lo ven bien ahí? Sí. Esto es un interlineal. Las letras más grandes arriba son en griego, y abajo la traducción literal de cada palabra en español. En principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, y Dios era el verbo. Aquí la palabra verbo, que es lo que aparece en la Reina Valera, está traducido de la palabra griega, ¿quién me la lee? Logos, 3 veces. Es la palabra griega logos. Y Dios está traducido de las palabras griegas seón y seos. Ahora bien, ¿cuál es la palabra que usa Dan Ben Abraham en el Código Real en lugar de logos? Dabar, que es esta palabra que, como ustedes ven, es una palabra hebrea. Quiero que fijen en la vista la forma de cada palabra, porque después voy a ver si las logran encontrar en los textos que voy a poner. La palabra dabar se escribe así, es otro idioma completamente diferente. Inclusive luego se lee así, como se lee en español. Dabar se lee así, de derecha a izquierda, porque está en hebreo. ¿Cuál es la palabra que usa para sustituir a Dios? Elohim, que es otra palabra hebrea que nada tiene que ver con el texto griego. Y él pone en español esas dos palabras. ¿Ves? Nada tienen que ver esas dos palabras, son palabras hebreas que no aparecen en el texto de Juan 1:1, que es griego. Ahora, ¿por qué él hace esto? ¿No recuerdan por qué será que él hace esto? Supuestamente se está traduciendo del texto de hebreo. Ok, miren cómo dice el libro.
preguntarte, cuando te encuentras con esa palabra, tú tienes que preguntarte, ¿qué palabra hebrea está detrás de esta traducción? Esa es su idea. Cuando te encuentras con una palabra, con esa palabra, él dice esa palabra no refiriéndose a una palabra en particular, sino a cualquier palabra, tienes que preguntarte, ¿qué palabra hebrea hay detrás de esta traducción? ¿Por qué? Porque para él, según su tesis, su hipótesis, el texto griego es una traducción de un supuesto texto hebreo que no existe en ningún lugar, y entonces él dice, bueno, la palabra griega no es la original, esa es una traducción. Ahora, tienes que preguntarte, ¿qué palabra hebrea es la que está detrás de esta palabra? Bueno, que normalmente la palabra hebrea que detrás de logos es dabar. Vamos a ver por qué. Y la palabra hebrea que está detrás de Seón es Elohim. Y por eso es que él usa estos términos. Vamos a ver los significados y usos de las palabras dabar y la palabra logos. Y nos auxiliaremos con el diccionario de dispositivos bíblicos. Dabar significa palabra, asunto o algo, según este diccionario. Y logos significa palabra. ¿Qué nos dice eso ahí? Bueno, que en esencia significa logos. La palabra dabar en el Antiguo Testamento y la palabra logos en el Nuevo Testamento significan casi lo mismo. Palabra es el acto de hablar, eso que estoy haciendo yo. Logos, dabar, es hablar, es decir palabras. Ahora bien, dabar aparece 1440 veces en el Antiguo Testamento, esa palabra. Y logos aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Bien, a esta reflexión llegamos. El significado que tienen y el número de veces que aparecen estas palabras en la Biblia nos indican que son palabras de un uso común. No son palabras para designar especialmente y únicamente al Mesías, sino que tienen un uso simple y llano. O sea, ambas palabras no son palabras técnicas o palabras únicas para hablar del Mesías, ni en el dabar ni en logos. Son palabras de uso común que se usan de muy variadas maneras. Ahora, de ahí nos llevamos a esto. Por lo tanto, si en algún texto de las Escrituras estas palabras se usan para designar o referirse al Mesías, es razonable que aparezcan haciendo una referencia explícita y evidente. Sea dabar o sea logos, si van a referirse al Mesías y no a tener un uso común, pues lo más razonable es que aparezcan de manera explícita, claro de que están refiriéndose al Mesías. ¿Por qué? Si se requiere una deducción o una hipótesis, ya no sería tan seguro que tuvieran ese significado, puesto que el mismo, o sea, el significado, no vendría del uso de la palabra, sino de la interpretación de quien crea la hipótesis. O sea, si la palabra no tiene un uso específico, claro, determinado, para referirse al Mesías, y hay que estar creando una hipótesis, o haciendo una deducción o una interpretación, ya eso no es muy seguro. ¿Por qué? Porque entonces el significado se basa en la hipótesis, no en que ella realmente tenga ese significado en el texto. ¿Estamos entendiendo? Bien, vamos a la palabra dabar en el Antiguo Testamento. Volvemos al diccionario positivo, del cual nos auxiliamos. Se refiere primero a lo dicho, a la palabra o enunciado en sí. Y este autor pues pone textos bíblicos donde la palabra se usa de esa manera. Génesis 11:1, y aquí es donde quiero, voy a usar el interlineal hebreo, español, donde quiero que me descubren la palabra dabar. Recuerden, el hebreo se lee de derecha a izquierda, no es como el griego o el español que se lee de izquierda a derecha, se lee hacia atrás. Vamos a ver quién me descubre ya por la morfología la palabra dabar ahí. Dabar, la primera de ver. Dígame el texto para español, para dedicarme. Y fue. ¿Y fue? Bueno, no tiene la cosita abajo, pero se parece. Está aquí. Era ahí. Mi palabra. Sí, porque son distintas palabras. Es la palabra entre otras letras. Bueno, ahí dice, leyendo hacia atrás, y fue toda la tierra lengua única y palabras, dabar, únicas. ¿Saben qué texto es ese? Cuando la torre de Babel. Cuando la torre de Babel, lo traduce la Reina Valera de esta manera, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
O sea, palabras aquí, dabar, no tiene ningún significado específico para el Mesías, un uso común. ¿Qué está queriendo decir? Que la gente antes de Babel, antes de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, decían todas las mismas palabras. Hablaban todos de igual manera. Es muy ¿qué lengua hablaban? Bueno, si hablaban el hebreo, todo el mundo hablaba hebreo. Si hablaban el griego, todos hablaban griego. Si hablaban cualquier lengua que fuera, todos hablaban lo mismo. Después de Babel fue que se confundieron las lenguas. Pero eso es lo que dice nada más que eso. Vamos a Ahora es ver. palabra simplemente. Es palabra. Puede referirse también al contenido de hablar. Éxodo 8:13. ¿Dónde está la palabra? ¿Qué dice el texto en español? Según palabra de... Ahí mismo está. Dice, e hizo Yahweh según palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Esa era la plaga de ranas. ¿Qué uso tiene la palabra? Bueno, que Moisés dijo, cuando salió de presencia del faraón, dijo que se quitaran las ranas, y Dios, Jehová, Y Yahweh, lo hizo según la palabra de Moisés. y lo hizo según la palabra, según lo que Moisés había dicho. Respaldaba la palabra de Moisés. No tiene tampoco ahí un uso para definir al Mesías. El término puede indicar asunto, como en Génesis 12:17. ¿Dónde está ahí? Razón de. Oh, alguien tiene buena vista ahí. Razón de. Dice, y golpeó Yahweh a Faraón, plagas grandes y su casa, por razón de Sarai, mujer de Abraham. ¿Ven? Ahí el texto de la Biblia dice, pero Jehová hirió al Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Por causa, daba, razón de. O sea, porque él se apropió de la mujer creyendo que era hermano de verdad, y entonces se le sufrió plagas y consecuencias terribles. Bueno, pues ese es el uso de la palabra dabar ahí, como asunto, como razón de causa. No tiene nada que ver con lo que decía tampoco. Un uso más especializado son las crónicas dabar de los acontecimientos en la historia de Israel. Primera de Reyes 14:19. Ahí aparece dos veces, dabar. Están los hechos de. Los hechos de. Ajá. Dos veces aparece. Los hechos de y los hechos de. ¿Ves? Y el resto de los hechos de Jeroboam, que reó y que reinó, he aquí ellos escritos sobre el libro de los hechos de los días de los reyes de Israel. Eso se repite muchísimas veces, las cosas que hicieron los reyes, los hechos, las crónicas que se escribieron sobre ellos en la Biblia. Ese es otro uso de la palabra Dabar, cuando se refiere a los hechos de, a los sucesos de las crónicas de los reyes, en este caso de Jeroboam. También parece tener un estado casi técnico en los procedimientos jurídicos de Israel. Tener cualquier asunto delante de Moisés implicaba plantear un caso jurídico. Éxodo 18:16. Asunto de arriba. Oye, asunto, eso es dabar. Dice, cuando es para ellos asunto, viene a mí y juzgo entre hombre y entre su vecino, y hago saber decretos de el Dios y sus instrucciones. Esto es cuando, ¿quién puede identificar ese caso? Cuando está traducido literalmente ahí, no siempre aparece claramente, ¿no? Conversando con una persona estábamos por ejemplo. Dice, cuando tienen algún pleito ahí es dabar, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro los preceptos de Dios y sus leyes. Es cuando él está explicando a Jetro por qué hace aquello. Pero bueno, pleito ahí o asunto es dabar. Tampoco tiene que ver con el Mesías eso.
Ahora bien, aquí ahora aparece una frase. Palabra de Dios, dabar de Dios. Ya no es una palabra aislada, sino el dabar de Dios. Y la pregunta que nos asalta es, ¿esa frase señala a una persona? Dabar de Dios señala a una persona, porque eso es lo que nosotros necesitamos identificar. Si la frase no es algo que dice otra cosa, sino que se está señalando a un ser existente. En este caso sería el Mesías, sería el Cristo, una persona. Recuerden que agarramos esta palabra para sustituirla por logos en Juan 1:1. Dabar de Dios. Vamos a considerar dos breves conceptos. Primero, el primer concepto es una palabra no es simplemente un sonido articulado que expresa una idea. La palabra hace cosas. ¿Sí? Palabra simplemente es un sentido, una articulación que expresa ideas. Pero también hace cosas. Mira, yo estoy haciendo cosas aquí. Ustedes me están poniendo atención. Mis palabras hacen que ustedes pongan atención. Fidel Castro era capaz de reunir a 1 millón de personas en una plaza y hablarles durante horas y la gente aplaudía. La palabra de Fidel hacía efecto. Hitler declaró una guerra mundial por la palabra. O sea, la palabra tiene un efecto. ¿Ves? La palabra realiza algo, no solamente es una articulación de sonidos, es que ella tiene un efecto en las mentes de la gente. La palabra hace. ¿Ves? Ahora bien, el otro es que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios, o sea, el dabar de Dios, no es un mero sonido, es una causa eficiente. En el relato de la creación, la palabra de Dios crea. La palabra de Dios no solo dice, también hace. O sea, el dabar de Dios. La palabra de Dios hace cosas. Esa palabra, ese dabar de Dios que hace cosas, ¿es una persona o qué cosa es? En eso es lo que yo digo. La frase palabra de Dios, dabar de Dios, es muy importante en el Antiguo Testamento. Se encuentra unas 242 veces. Es importante notar que aquí también palabra, dabar, puede referirse al contenido o significado de lo que se dice, aunque también implica matices de las propias palabras en sí. Génesis 15:1, ¿dónde está ahí? La primera palabra de. Palabra de. Sí. ¿Está bien ahí? 2 veces. O sea, hay 2 veces que es palabra de Yahweh. No es la frase, no es la palabra solo. Palabra de Yahweh dice. Tras las cosas estas fue palabra de Yahweh a Abraham en la visión para decir, no temas, Abraham, yo estuve para ti. ¿Palabra de Yahweh es una persona? ¿O fue algo que Dios le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo? En Jeremías 24:4 dice, ¿dónde está ahí? Palabra de Yahweh. Y fue palabra de Yahweh a mí diciendo. Y este fue es una persona que viajó, que caminó hacia donde estaba Jeremías. Hay que deducirlo, ¿ves? Si alguien quiere hacer creer que esto es una persona, hay que deducirlo, porque ahí explícitamente, directamente, no dice que sea una persona, hay que inventarlo, hay que crear una hipótesis. Pero ahí lo que dice que es la palabra de Yahweh fue. La palabra de una persona llegó hasta mí. Llegó hasta ahí, correcto. La palabra de Dios indica sus pensamientos y voluntad. Recuerden eso, la palabra de Dios, o sea, el dabar de Dios, indica sus pensamientos y voluntad. Ahora bien, dice aquí este autor que se discute mucho sobre la palabra dabar como una hipóstasis, como por ejemplo en Juan 1:1. ¿Qué es hipótesis? Persona divina. Este autor del diccionario dice que se discute mucho si dabar es una persona divina. ¿Quién lo discute? La gente no quiere la deidad de Cristo. No, los cristianos. Los cristianos que creen en la divinidad de Cristo.
Los cristianos que han creído en la divinidad de Cristo quieren o intentaron descubrir que el Dabar de Jehová, el Dabar de Yahweh, era el mismo logo de Juan 1:1. ¿Saben por qué? Porque esa era una fuerza tremenda. Si la podían encontrar en el Antiguo Testamento, entre la divinidad de Cristo. Si ellos podían encontrar en el Antiguo Testamento que el Dabar de Yahweh era el mismo logo de Juan, era una prueba evidente, eficiente, clara de que desde el Antiguo Testamento el Mesías iba a ser palabra de Dios, iba a ser divino. Pero este autor dice, por eso, se discute mucho sobre si Dabar es una hipótesis, o sea, es una persona divina, como está en Juan 1. Este tema, ese autor tiene sus raíces en pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 9:8. O sea, quienes defienden esa idea se basan en ciertos textos y uno de ellos es Isaías 9:8, que dice: palabra, Dabar envió Señor contra Jacob y cayó en Israel. ¿Se refiere a una persona ahí? Explícitamente, palabra envió. ¿Eso se refiere a que envió a una persona contra Jacob? Hay que inventarlo, hay que deducirlo, hay que crear una hipótesis, porque ahí explícitamente no dice así. En la Reina Valera dice: el Señor lanzó una palabra contra Jacob y ella ha caído en Israel. Y la versión popular dice: el Señor ha enviado un mensaje a Israel, al pueblo de Jacob. No un mensajero, envió un mensaje. No se puede aceptar que explícitamente aquí, y este es uno de los textos que usaron quienes defendían que Dabar de Jehová o Dabar de Yahweh es una persona. Otro texto es Isaías 55:11. Dice, ¿dónde está la palabra ahí? Ok. Así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que deseo y tendrá éxito para lo que lo envié. Aquí mismo en el texto está la prueba de que no es una persona. ¿Dónde está ahí en el texto la prueba de que ese Dabar que sale de mi boca no es una persona, es lo que sale de su boca? Claro que sí. Ahí tampoco ese texto, pues, ahí se miente posible. El Salmo 147:15 dice, ¿dónde está ahí Dabar? Su palabra. Ok. El que envía su mandato a la tierra con velocidad corre su palabra. También hay que deducir que sea una persona, no lo dice. Algunos estudiosos argumentan que esto no es más que un artificio poético de personificación y no prefigura el uso juanino. ¿Qué quiere decir artificio poético de personificación? ¿Quién puede dar la idea de lo que quiere decir eso? Parte de la poesía, tratando de personificar algo. Se usa la Fábula. fábula. O sea, algo que es abstracto, que la palabra es un abstracto, poéticamente se le quiere hacer valer como algo que es concreto, o sea, algo que existe realmente. Es lo que los autores dicen. Esta manera en que palabra de Jehová o Dabar de Yahweh aparece como que si fuera una persona, no es una persona, es una personificación poética, un artificio de una personificación poética, y ellos aducen esto. Como evidencia aducen que los atributos humanos a menudo se separan de la persona y son objetivados como si tuvieran una existencia separada. Vamos a ver el Salmo 85, 11 y 2. En la poesía hebrea, pues eso pasa así. Miren aquí. La misericordia y la verdad se han encontrado. La misericordia y la verdad son cosas abstractas. Ahora no se pueden encontrar. Lo presenta ahí como que sea, como si tuvieron un encuentro, se dieron una mano, no sé. Dice el Salmo sigue: la justicia y la paz se han besado. Es el artificio poético de la poesía hebrea.
que personifica conceptos abstractos como si realmente existieran. La verdad de la tierra brota, es otro caso, y la justicia desde los cielos mira. Esto es un salmo, Salmo 85, 11 y 12, donde aparece esa personificación de conceptos abstractos. Vamos a ver otro. En Proverbios 3:3, la misericordia y la verdad no te abandonen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Puedes atar en tu cuello la misericordia y la verdad? Proverbios 23:23, la verdad compra y no la vendas. También sabiduría, corrección, entendimiento. Verdad, sabiduría, corrección, entendimiento se pueden comprar. ¿Dónde está? Para comprar. O sea, es personificando, haciendo objetivo algo que realmente es abstracto. Isaías 59:14, es echada justicia atrás y rectitud de lejos se yergue, desierto tropezó en la calle verdad y honestidad no puede entrar. En traducción de Reina Valera, el derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Son casos en los que se basan estos autores para decir que Dabar no es una persona, es una personificación de un concepto abstracto por la poesía, en la que está escrito el texto hebreo. Ahora este es el código real. Vimos esta carátula que ven ahí, es de un glosario. Este glosario, porque como él usa tantas palabras extrañas ahí en el texto, pues publicó también y vendió un glosario de palabras para explicar qué cosas son o qué significan esas palabras, y entre ellas está Dabar. La explicación que él da en este glosario sobre Dabar, la primera es esta: hebreo para palabra. ¿Está bien? Ok, correcto. Indicando lo que está en la mente y en el pensamiento del Eterno, es decir, tus propósitos o planes. ¿Está bien? Está más o menos la idea, ¿no? Eso es Dabar. Ya el mismo autor del diccionario dice que son los pensamientos y la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Él quiere hacer. Ahora aquí viene ya la tercera definición, que es la que no vemos clara. Dabar forma parte intrínseca de la naturaleza misma del Eterno y es visto como una extensión de Él mismo, de su voluntad. Sí, y una interpretación, voy a decir algo. Si realmente Dan Ben Abraham hubiera usado este argumento del Dabar para hacer como han tratado de hacer los cristianos, de encontrar en el Antiguo Testamento una evidencia de la divinidad de Cristo, hubiera sido muy loable su trabajo, porque realmente, aunque hubiera sido inútil, porque ya los eruditos cristianos han buscado y no han encontrado, pero hubiera sido loable que él tratara de ver ese Dabar de Yahweh como a Cristo en el Antiguo Testamento y su divinidad probada de esa manera. Pero no es ese el caso. Dan Ben Abraham no quiere hacer eso con el uso de la palabra Dabar. ¿Por qué? Porque él crea, él simplemente usa la palabra que aparece tan rica, 1440 veces en el Antiguo Testamento, la usa para crear un concepto cabalístico, para hacer de Dabar un ser de la cábala, y ya eso sí es recriminable, ya eso sí es completamente inadmisible, ya esto es que no es el Eterno, es una extensión del Eterno. se convierte en una persona como una extensión, ¿ve? Ya hay un concepto cabalístico que vamos a ver. Ustedes pudieron ver varios videos, ¿no? ¿Quién es este señor? Mario Sabán. Mario Sabán es un judío sefardita argentino. Porque dio una conferencia, está explicando las cosas. Ajá, es un erudito, es una persona que tiene varios doctorados, inclusive ha escrito como 6 libros, pero es un especialista en la cábala, en explicar la cábala. De él vimos aquí 1 o 3 videos sobre su explicación. Yo he compilado
fragmentos de los videos que hemos visto para después que alguno de ustedes me responda a esta pregunta. Según Dan Ben Abraham, ¿cómo fue que el Dabar de Yahweh se hizo hombre en la persona de Yeshua? Después que veamos todos estos videos, alguno de ustedes me va a explicar cómo fue, según Dan Ben Abraham, que el Dabar de Yahweh se hizo hombre en la persona de Jesús. Estamos, los videos están seguidos uno al lado del otro ahí, así que pongan bien atención. Así llegamos entonces a el Ein Sof. Todo empieza aquí. En verdad, todo empieza aquí y todo terminará aquí. Porque nosotros somos un sueño de Dios, estamos en una temporalidad. Porque mientras un sueño, mientras una revelación de Dios está en el mundo espiritual, está sujeta a la preservación de las leyes del mundo espiritual, donde la polilla no puede corromper, donde el ladrón no puede robar. Pero cuando el sueño pasa del mundo espiritual al mundo terrenal, cuando la visión es transferida de las esferas espirituales a tus manos, entonces está sujeto a la acción humana. El K entra entonces en la línea de luz, entra la energía, pero ya con una característica. La energía no puede entrar al infinito, tiene que entrar restringiendo, y entonces se restringe. Entra 1000 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, va entrando, pero se va restringiendo hasta que llega un momento donde ya no se puede restringir más, y entonces la energía en su mayor restricción, eso nosotros lo llamamos materia. Quiere decir que nuestras almas también tienen dentro de sí mismas diversos niveles de contracción hasta llegar al cuerpo. Nuestro cuerpo es el nivel más bajo de contracción de la materia del alma que nosotros recibimos. Es lo que nosotros llamamos alma animal. Así que vemos cómo la energía divina se va expresando, se va condensando La energía divina. hasta llegar a nuestro mundo. Y digamos que este mundo del divino se va condensando de tal manera que llega a ser inteligible para nuestros 5 sentidos. Este es otro cabalista. Pero hay que saber que la raíz de todos los acontecimientos que ocurren en este mundo, en nuestra tierra, la raíz está en Olam HaAtzilut, en el mundo espiritual. Entonces vamos a ver, Keter, ¿qué es? Keter es la conciencia de Dios. Contiene todas las almas, contiene todos los archivos, contiene todas las informaciones de nuestras reencarnaciones. Es la memoria universal de todos los universos y de todas las dimensiones. Jochma, ¿qué es? Pues es el mundo de la sabiduría, es la conciencia del universo. Es un poquito más condensado que el mundo de Keter. Y finalmente, el mundo de Binah, llamado inteligencia, es decir, que es una inteligencia que hace posible la distribución y el tránsito de la conciencia divina hacia mundos más inteligibles, más comprensibles, hasta llegar a nuestro mundo que se llama Malkut. Y vamos a ver qué es Malkut. Pues el Malkut somos nosotros, viviendo en un mundo físico. En realidad, ¿qué somos? Nosotros somos un archivo de la memoria de Akadosh Baruj Hu, de la memoria divina. Este archivo viene a vivir en un cuerpo, que somos nosotros. Okay. En el judaísmo no se usa esa terminología para explicar al Dios de Israel. Usamos otro tipo de terminología. Okay. Usamos el concepto de Ein Sof. Es uno de los conceptos más extraordinarios que existen. Okay. Ein Sof. Usamos el concepto de las 10 Sefirot y muchos otros conceptos que son extraordinarios y profundos y que este no es el contexto para hablar de eso. ¿Qué es la divinidad de Yeshua? ¿Es lo mismo que en el romanismo? ¿Cuál es el significado hebreo? No es lo mismo que en el romanismo. Es mucho más profundo que en el romanismo. Okay. La divinidad de Yeshua es un concepto
profético muy íntimo, muy profundo. Las almas de todo lo que venimos a este mundo proceden de un nivel inferior al alma donde procede Mashiach. El alma de Mashiach viene del mundo que en hebreo se llama Atzilut, que no es el mundo de la creación, sino el mundo de la emanación. O sea, el alma de Mashiach es una extensión de Hashem. Okay. Un concepto muy rico, muy profundo. Okay. Piensa en la idea de Mashiach, en el concepto de Mashiach. El Mashiach es el Dabar de Hashem, es su plan escondido, es lo que estaba en la mente de Hashem desde la eternidad. Una vez que ese Dabar, una vez que ese plan desciende del mundo superior al mundo inferior y se vuelve una realidad histórica en la persona de Yeshua, ahí mismo comienzan los riesgos. Según Dan Ben Abraham, ¿cómo fue que el Dabar de Yahweh se hizo hombre en la persona de Yeshua? ¿Quién nos responde? A través de una de esas restricciones de energía que lo dijo Desde Ein Sof. y se hizo materia, una extensión del pensamiento de materia. ¿Creen que eso es lo que está diciendo el otro, lo que está tratando de explicar? La Cábala cree que existe un infinito que no es un Dios personal, que se llama Ein Sof, es una energía divina. Que esa energía divina se canaliza por medio de 10 sefirot, 10, sí, son 10, ¿cómo podríamos llamarle? Condensadores de energía. Que la primera de las 10 sefirot se llama Keter y está conectada con Ein Sof, está conectada con la energía divina. Y allí llega la energía y va descendiendo por canales y descendiendo por canales, haciéndose cada vez más espesa, más condensada, más tangible, más visible. Ahí pasa por los arcángeles, por los ángeles y así hasta terminar en la última de las 10 sefirot que se llama Malhut. Y entonces en Malhut es que existe el mundo físico. ¿Ven? Se va restringiendo, como dice este especialista, 100 km por hora, 10 km por hora, hasta que llega a convertirse en materia, en energía. ¿Y qué cosa es la materia? ¿Qué cosa es la energía? Nosotros somos, dice el cabalista, pensamientos de Dios. Ahora, cuando morimos, esa energía vuelve a ascender por los canales de las 10 sefirot y se une entonces con la Ein Sof nuevamente. No, pero ya vuelve y baja otra vez, reencarna de nuevo hasta que Reencarna en otra persona y vuelve a subir, una persona se muere y ese tránsito de energía por las 10 sefirot que baja y sube, de ese mundo que se llama Atzilut, de energías, viene el alma de Mesías, del Mesías. Como dice la Biblia. ¿Qué va a dar la idea? ¿De qué manera vino el Dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh, a convertirse en Yeshua? Por las 10 sefirot. Esa es la idea de la Benjorán. Por eso decía que su tesis para poner la palabra Dabar allí en Juan 1.1 es recriminable, porque es una idea de la cámara que él mismo expresa. El Dabar es el plan escondido de Dios, que vino del mundo superior y se hizo realidad en la persona de Yeshua, pero siguiendo ese tránsito de transformación de energía. Ahora, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Sobre esa llegada del Mesías a la tierra. ¿Qué es lo que dice nuestro Nuevo Testamento griego? Según el texto griego del Nuevo Testamento, ¿cómo fue que el Logos, no Dabar, se hizo hombre en la persona de Jesús? Lucas 1, 30, 31, 34 y 35. Y dijo el ángel: deja de temer, María, porque hallaste gracia ante Dios. Y mira, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás el nombre de él, Jesús. Y dijo María al ángel: ¿cómo será esto, ya que varón no conozco? Y respondiendo el ángel díjole: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo engendrado santo será llamado Hijo de Dios. Mateo 1, 18 al 23. Y de Jesucristo el nacimiento así era.
Estando prometida en matrimonio la madre de él, María, a José, antes de convivir ellos, fue hallada encinta, estando del Espíritu Santo. Y José, el marido de ella, justo siendo y no queriéndola denunciar, tuvo intención de a ocultas repudiarla. Mas estas cosas él cuando pensaba, he ahí un ángel del Señor, en un sueño se apareció a él diciendo: estaba también grabado. Y dará a luz un hijo y llamarás el nombre de él Jesús, porque él salvará al pueblo de él de los pecados de ellos. Y esto todo aconteció para que fuese cumplido lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dice: mira que la Virgen en el vientre tendrá y dará a luz un hijo. Y llamarás el nombre de él, Emmanuel, lo que es siendo interpretado, con nosotros Dios. Con nosotros Dios. Eso, Es una profecía, en eso creemos. seguro. Eso es lo que dice nuestro Nuevo Testamento griego. No hay tal energía descendiendo por canales, sefirot, ni nada de eso. Es que Dios en su plan escogió a María, una mujer virgen, para que el Espíritu Santo engendrara en ella a una criatura y que esa criatura de manera misteriosa se convirtiera en el Hijo de Dios. Y detrás de eso sí hay un fundamento hebreo del Antiguo Testamento, donde está lo que dijo el profeta. Lo que dijo Isaías. ¿Sabes? Lo que dijo el profeta Isaías. Y sí tenemos palabras para respaldar. Pues eso es lo que creemos. Nosotros creemos en eso que dice el texto griego. ¿De dónde es que sacan todo ese cabalismo científicamente para todo eso? No, la cábala es, Razonamiento del hombre. entre comillas, una ciencia, según los judíos, que explica el mundo y todas las cosas que ocurren en el mundo partiendo de la Torá, o sea, partiendo de una interpretación de los 5 libros de Moisés. Pero todos son fábulas, todos son cuentos, son cosas inventadas que no tienen ningún fundamento científico ni tampoco escritural. Tampoco se basan en la... Por los hindúes los únicos que creían en la reencarnación. Pero lo que yo quiero llamar la atención con esto es lo que dije desde el principio. La influencia que tiene en el Talmud y la Cábala en el judaísmo mesiánico. O sea, como que el judaísmo mesiánico procede de los judíos, muchos están influenciados por esta forma de pensar cabalística o talmudista. Y Dan Ben Abraham es uno de los que está influenciado así de esa manera, tanto por el Talmud como por la Cábala. El Logos. Cuando leemos el griego del Nuevo Testamento, no podemos preguntarnos qué significa esto en la filosofía griega, sino qué significa esto en el judaísmo bíblico. En otras palabras, cuando leemos el Nuevo Testamento, no podemos preguntarles a los filósofos griegos, Aristóteles, ¿qué significa esto? Platón, ¿qué significa esto? Dime, enséñame, Platón, ¿qué significa logos? Enséñame, Platón, qué significa logos. No hay que preguntarle a Platón qué significa logos, porque el Evangelio de Juan explica por sí mismo y claramente quién es el logos. No hay que ir a Platón, vamos al Evangelio. El término logos tiene en el Nuevo Testamento muchas aplicaciones comunes como abar en el Antiguo Testamento. El significado más frecuente es palabra, ya lo vimos. Denota la expresión del pensamiento, no el mero nombre de un objeto. Encarnando una concepción o idea en Lucas 7:7. ¿Dónde está ahí logos? Palabra. ¿Palabra? Ok. ¿Quién lo descubrió? Laura, ¿no? Aquí dice leer de izquierda para la derecha. Yo estaba buscando tabaco. Por lo cual ni a mí mismo me tuve por digno a ti de ir, pero di palabra y sea sanado siervo de mí. Ese es el centurión. Di la palabra, di el logos. Es un uso común de la palabra. Un dicho o afirmación en Juan 15:25. ¿Dónde está ahí? Luego arriba de esa palabra. Palabra. Dice, pero eso es para que se cumpla la palabra, logos, en la ley de ellos escrita, odiáronme sin motivo.
Es otro uso común de la palabra de logos. Gálatas 5:14. ¿Dónde está ahí logos? La segunda línea. Ok. Porque toda la ley en una sola palabra queda cumplida. En esta, amarás al prójimo como a ti mismo. Tampoco se refiere aquí al Mesías. Es un uso común de la palabra. Mateo 24:35. ¿Dónde está ahí logos? Palabras. El cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de mí de ningún modo pasarán. Hechos 2:40. Y en otras palabras. En la primera línea, ¿no? Ok. Y con otras diversas palabras más testificaba solemnemente y exhortábales diciendo: sed salvos de la generación perversa esta. Se utiliza de una revelación directa dada por Cristo en 1 Tesalonicenses 4:15. ¿Dónde está ahí? La segunda línea para la segunda línea. Porque esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la presencia del Señor, de ningún modo hemos de preceder a los que durmieron. Tampoco es un uso específico. Ahora bien, sin embargo, tiene un uso particular y directo en el Evangelio de Juan para hacer referencia explícita a la divinidad del Mesías, cosa que no ocurre en ningún caso de la palabra Dabar en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto que el logo tiene una variada manera de usarse en el Nuevo Testamento, en Juan sí explícitamente se refiere al Mesías. Dice así, Juan 1:1. En principio era el Verbo, y el Verbo estaba cerca de Dios, y Dios era el Verbo. Logos, logos, logos. En el principio era el Logos, y el Logos estaba cerca de Dios, y Dios era el Logos. Entonces, en el texto griego, la palabra Logos sí es explícitamente usada para hablar de la divinidad del Mesías. Divinidad del Logos explícitamente expresada. Dios era el Logos, o Dios era el Verbo. Vamos a ver en Juan 1:14. ¿Dónde está Logos ahí? La tercera palabra, ¿no? Y el Verbo, el Logos, carne se hizo, encarnación del Logo, Cristo, Dios hombre. ¿Puede haber duda con Juan? ¿Hay que estar inventando? ¿Hay que estar creando una hipótesis para decir aquí se refiere a esto, a aquello, a otro? ¿O lo dice explícitamente? Y el Logos, carne se hizo. Si dice que en el versículo 1 que Dios es el Logos, el Verbo, y que el Verbo carne se hizo, ¿qué nos dice esto? Cristo es Dios hombre, Dios hecho carne. ¿Hay dudas? ¿Puede haber dudas en el texto griego? Ninguna. Lo dice explícitamente, claramente. Dios es el Logos y el Logos se hizo carne. Ahora, dice así la versión popular: en el principio ya existía la palabra, Logos, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie ha visto nunca, el unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él dio a conocer. El unigénito, Cristo, el Logos, es el único o hijo único de Dios. Y aquí dice, en el segundo texto, Dios, el unigénito Dios. Cristo, el Logos, además de ser el único o el hijo único de Dios, también es Dios. Miren cómo dice ahí. Eso es Juan 1:18. Todavía aquí afirma más categóricamente en el texto griego que Juan 1:1. Miren cómo lo dicen otras versiones. O sea, el Logos no es un pensamiento del mundo superior, no es un plan oculto, no es una emanación o una extensión de Hashem, es Dios mismo hecho carne. Miren cómo lo dice la Reina Valera: a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En la del 2015 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, el Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En la versión popular: nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos ha dado a conocer.
En la traducción viviente dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano del Padre. Estas diversas traducciones responden a la idea de que el Logos es Dios, está en el seno del Padre y Él vino a revelar al Padre. Por eso fue que le dijo ¿cómo fue que le dijo a Felipe? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Y David había visto al Padre. Porque Él vino al seno del Padre para darse a conocer. Conclusión. Una pregunta. ¿La palabra Dabar revela explícitamente la divinidad del Mesías en el Antiguo Testamento como lo hace la palabra Logos en el Nuevo Testamento? No. Rotundamente. Ahora, el Logos en Apocalipsis tiene una victoria final y eterna. El Logos. Si fuera el Dabar de Ram Ben Abraham, que descendió por los excelentes canales de las 10 sefirot, la energía divina se fue condensando en el alma de Yeshua hasta convertirse en la persona física que es. Cuando se murió, ¿cómo ascendió al cielo? Por las energías divinas otra vez, hasta perderse su humanidad y condensarse o descondensarse en el Ein Sof, ¿verdad? Porque de otra manera, ese relato de Hechos, cuando los discípulos ven ascender, que Él se presentó ante ellos y dijo, toquen y vean que yo no soy un espíritu, yo tengo carne y huesos. Y así lo vieron ascender y los ángeles dijeron, así como lo habéis visto ascender al cielo, así descenderá al cielo. Ese es Dabar. Ese es el Logos. Esa es la palabra de Dios que vino y se hizo carne. Y así ascendió y así está sentado a la diestra del Padre. Dios hecho hombre a la diestra del Padre y así descenderá del cielo. Ese es el Logos del Nuevo Testamento. El Dabar del Antiguo Testamento no se puede explicar así. ¿Se puede explicar así el Dabar del Antiguo Testamento? Ahora ese Logos, ese Dios hecho carne, que ascendió al cielo como hombre, hecho carne glorificada, y descenderá así, tiene una victoria final en el Apocalipsis. Vamos a ver. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Cuál es ese nombre? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Logos de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El jinete del caballo blanco. Ese es el logo de Dios. El verbo de Dios.
Nos conviene seguir creyendo en el Logos de Juan. Esa es la revelación verdadera. Es la revelación de Dios real. Otras cosas son fábulas, son cuentos que nos apartan de esa verdad, de ese Logos, de ese verbo, de esa palabra de Dios que se hizo carne, que habitó entre los hombres y que ascendió al cielo y que descenderá del cielo para tener la victoria final sobre el mal. No podemos apartarnos de las Escrituras. La palabra de Dios, la Escritura, tiene que ser nuestra guía y nuestra luz. No podemos apartarnos ni un ápice de ahí. Si está en la Escritura, aplaudimos. Si no está en la Escritura, respetamos pero rechazamos. No es la verdad. Son inventos, son fábulas, son cuentos de los que tienen comezón de oír, les gusta escuchar fábulas y novelas. Es la palabra que debe guiar. El Señor nos conceda la gracia de entender esta verdad y afianzarnos cada día más en lo que dice. Gracias a Dios.